las 21:42 en todo el territorio nacional. Usted está en contacto con Estudio Abierto, no solamente en nuestra señal abierta de televisión, también en nuestras plataformas digitales y por supuesto a través de la señal de ATV Radio en todo el territorio nacional. La CIDH ha recibido una solicitud desde Colombia para precisamente hacer una opinión consultiva sobre los conflictos que se han registrado el año 2019 como consecuencia de una reelección. Es un tema bastante complejo en el contexto en el que vivimos, que queremos consultar con Israel Quino, un analista que ya está en contacto con Estudio Abierto vía Zoom, a quien le damos la bienvenida, porque es muy importante entender, más bien está en nuestro estudio, en la sede de gobierno. Israel, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Estudio Abierto. Decía, es un tema muy importante que los bolivianos debemos entender muy bien y la columna que usted ha hecho al respecto es muy interesante. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Estudio Abierto. Estimado Ariel, buenas noches, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de ATV en todo el país. Ahora, Israel, ¿cómo debemos entender esta opinión consultiva que podría emanar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los bolivianos? El primer elemento, Ariel, que es una opinión, ¿no?, que se va a deliberar en el marco del sistema interamericano, ¿no?, que inicialmente se va a notificar al Estado consultante, que es Colombia, y luego a los estados que conforman la OEA. Sin embargo, hay que analizar el valor jurídico de esta opinión consultiva en el ordenamiento jurídico boliviano, y no se la activa por lo que ocurrió en Bolivia, sino que es una consulta genérica respecto al artículo 23 de la Convención, y se le pregunta a la Corte, a la CIDH, respecto si el derecho a ser elegido puede ser indefinido. Y esto, por supuesto, es que no, Ariel, ¿no? La reelección presidencial en nuestro país no es un derecho humano y no puede ser entendida indefinida. El segundo elemento, ¿en qué momento se aplica en el país y cuál es el valor jurídico vinculante de este tipo de, y la nomenclatura correcta es decisiones, no es una resolución, no es un fallo, es una decisión de la Corte CIDH en razón de esta opinión consultiva? Existe en nuestro país, Ariel, cuando menos 2 sentencias constitucionales que hablan sobre el valor jurídico de una opinión consultiva, y esto está primero en la sentencia 110 de mayo del año 2010 respecto al reconocimiento del bloque de constitucionalidad de aquellas decisiones, ¿no?, de organismos internacionales en materia de derechos humanos hacia nuestro Estado, por encima inclusive de nuestra Constitución. Y el segundo elemento que encontramos, ¿no?, es la sentencia 84 del año 2018, cuando el propio Tribunal Constitucional acude a una opinión consultiva, ¿no?, del año 94 para pues definir el alcance del derecho a la igualdad y no discriminación. Entonces, con estos fallos podría decirse en materia dogmática constitucional, ¿no?, que las decisiones de la Corte CIDH en el rango de opiniones consultivas, por supuesto que son vinculantes. Pero la pregunta consecuente es, ¿en qué momento se hace vinculante para el Estado boliviano a través del Tribunal Constitucional Plurinacional? Correcto. ¿Y cuál es la respuesta? ¿En qué momento se hace, en este caso, debe aplicarse y en qué términos? Sí. En este momento, lo decíamos en un primer momento, lo dogmático, doctrinario y constitucional, en esa percepción, en esa línea, por supuesto que debería tener un entendimiento inmediato, ¿no?, en razón de la labor interpretativa de los magistrados de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero no hay que descartar el elemento estrictamente procesal jurídico. En este momento, no habiendo el caso concreto, es decir, que no hay la posibilidad, ¿no?, de que un presidente vaya a una tercera reelección, la que se entendería por indefinida, luego de las 2 permitidas por la Constitución, el Tribunal Constitucional no tiene por qué pronunciarse en este momento, ¿no? Ya en el momento en el que ocurra esta eventualidad, deberá modular la célebre sentencia 84/2017, ¿no?, que interpreta como derecho más favorable el derecho a ser reelegido, ¿no?, en razón del artículo 23 de la Convención. Solamente en el caso en el que un presidente, un jefe de Estado,
esté en un primer mandato, acuda a una reelección, el pueblo boliviano lo vuelve a elegir y esté 10 años en el poder, en ese momento es el momento en el que el Tribunal Constitucional, con el argumento interpretativo de esta decisión de la opinión consultiva, que en las siguientes semanas se va a notificar a todos los estados parte de la OEA, podrá modular, que es modular, cambiar el entendimiento de la famosa y célebre sentencia que pues interpretó a la reelección presidencial como un derecho humano indefinido, ¿no? Entonces, esto va solamente a ocurrir cuando un presidente, un jefe de Estado, pues intente, ¿no?, en su pretensión de perpetuidad del poder, reelegirse por tercera vez. En este momento no existe el caso concreto y es poco probable, Ariel, que el Tribunal Constitucional interprete en esa labor moduladora de sus sentencias constitucionales de oficio, ¿no?, aplique la opinión consultiva. Claro, es definitivamente importante tener claro este tema. Ahora, Israel, hoy se desarrolló una audiencia en el caso Yanine Áñez con proposiciones acusatorias. Por supuesto que el resultado señala, después de la audiencia, que Áñez permanece en la cárcel. ¿Cómo se puede analizar en este contexto lo que está ocurriendo con el caso específicamente de Yanine Áñez? Lo que hoy ocurrió en nuestra jurisdicción, en La Paz, Ariel, fue que el juez cautelar del caso denegó, ¿no?, la cesación a la detención preventiva porque no se han desvirtuado varios riesgos procesales que ha valorado la autoridad jurisdiccional, que está siendo juzgada en su condición de ex senadora del Estado por delitos que tienen que ver con actos subversivos, ¿no?, sedición, terrorismo, conspiración, entre otros. En su condición de ex senadora, por ello está detenida preventiva, no en su condición de exmandataria de transición. En su condición de exmandataria y transición, Ariel, recién podemos entender lo que tú decías, las proposiciones acusatorias, que en un primer momento los presentó el propio Ministerio de Justicia por 3 casos en particular, y en el último tiempo también las proposiciones acusatorias de familiares de las víctimas de Sencata, ¿no?, y que el día de ayer el Ministerio Público ha comunicado, ¿no?, en virtud al artículo 14 de la Ley 044 de juicio de responsabilidades, al órgano de control jurisdiccional, al Tribunal Supremo, a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que va a iniciar la fase de acumulación de antecedentes para, pues, ¿no?, dar curso a esta proposición acusatoria y continuar con las fases previas a celebrarse el próximo juicio de responsabilidades contra la señora Áñez en su condición de exmandataria. Lo que hoy ocurrió fue de otro proceso penal que tiene la señora Áñez, por la cual está detenida preventiva en su condición de ex senadora, cuya condición no le otorga ningún fuero de privilegio, por ello es juzgada en la vía ordinaria. Lo otro es un juicio político. Ahora, se supone que separando ambas cosas, ¿no?, en el caso de Yanine Áñez, el argumento que ellos señalan es que tiene que ver con la deteriorada salud de, en este caso, la senadora, como nos acaba de decir. ¿Este no es un elemento que debería de considerarse? Por supuesto que sí. Es el juez de garantías, ¿no?, quien valora el estado de salud de la detenida preventiva, cuyo único derecho que le es restringido, Ariel, es la libertad de locomoción. Luego, todos sus derechos son, por supuesto, plenamente garantizables y gozan del respaldo constitucional debido. Allí tiene que analizar, por supuesto, el juez natural, ¿no?, al debido proceso en su triple dimensión, como derecho, como garantía y, por supuesto, como un principio constitucional. Entonces, esta valoración debe ser entendida por el juez cautelar en este caso, y la parte procesal, Ariel, debe demostrar, ¿no?, con, por supuesto, documentos probatorios que posibilita la libertad probatoria en materia penal, que el estado de salud evidentemente está totalmente deteriorado y no existen condiciones, ¿no?, para que la señora Áñez continúe con esa detención preventiva y fuera trasladada a un centro de atención en su salud. Si esto no ha sido demostrado, no ha sido valorado, pues el juez puede, como lo ha dicho o lo ha hecho el día de hoy,
denegar la solicitud a la cesación de la detención preventiva y continuar con esta medida cautelar, que dicho sea de paso, Ariel, también tiene un tiempo límite, no es que va a estar como detenida preventiva todos los siguientes años, ¿no? por los delitos en los cuales está siendo procesada, sino tiene 6 meses el Ministerio Público para demostrar, para acumular indicios, generar prueba, para que pueda ser fundamentada en una acusación, ¿no? Y a partir de ahí llevarla a juicio oral y un tribunal sea quienes, pues, en el marco del debido proceso y las reglas de las garantías jurisdiccionales en el Estado boliviano, delibere si corresponde sentenciarla o absolverla, ¿no? Entonces todavía se está en una etapa de debido proceso, pero si el estado de salud es gravitante y es muy delicado de la señora Áñez, que se pruebe documentalmente con médicos forenses y todo lo que el procedimiento penal señala, por supuesto que el juez debe disponer una medida más favorable a la detención preventiva, que es la excepción, no es la regla. Israel, ya para ir cerrando la entrevista, hay un elemento que me llama mucho la atención y que tiene que ver con las declaraciones de una exfuncionaria de gobierno, Teresa Morales concretamente, que aseguró que Áñez cometió los delitos por reunirse en la Universidad Católica Boliviana. Los defensores de Áñez dicen que no estaba presente en dichas reuniones el 11 y 12 de noviembre de 2019. Este podría ser un elemento ante un posible juicio político gravitante, es decir, si se demuestra que estuvo o no estuvo, ¿podría afectar un posible juicio político? Los juicios de responsabilidades anunciados a partir de la iniciación de las proposiciones acusatorias, Ariel, no tienen que ver específicamente con, entiendo, la reunión que se habría sostenido en la Universidad Católica, sino por hechos exclusivamente del tiempo en el ejercicio del poder transitorio, ¿no? Y esto es el haber en las primeras 2 a 3 semanas del ejercicio del poder transitorio, haber promulgado un decreto supremo a título de inmunidad hacia las Fuerzas Armadas y haber generado las consecuencias fatales para la población movilizada, tanto en Sacaba, el Pedregal aquí en La Paz, como en Sencata en la Ciudad del Alto. En el caso de que se hayan generado, y eso se está investigando, estos casos, delitos de lesa humanidad, por supuesto que han sido así, pero debe demostrárselos en juicio, corresponde el juicio político, porque es en el tiempo en el que ha ejercido el poder. Lo otro, Ariel, es la forma de haber tomado el poder político. Y allí vamos a nuevamente analizar el hecho de coyuntura de que si fue golpe, fue fraude y toda esa dinámica, ¿no? Pero ese es un hecho previo a la toma del poder. Por supuesto que se incumplieron requisitos de la Constitución Política del Estado para que la señora Áñez tome el poder político en ese tiempo, se ha quebrantado el orden constitucional, pero lo posterior sí ha sido reconocido también por el Tribunal Constitucional. Por ello, el tiempo en el que reconoce el Tribunal Constitucional, todas sus acciones son y pueden ser objeto de juicios de responsabilidades, juicios políticos de privilegio, en otras palabras. Bueno, le quiero agradecer mucho, Israel, por su tiempo y por esta explicación muy precisa y concreta sobre estos 2 temas que son muy importantes, la consulta ante la CIDH y el tema de Yanine Áñez, que son 2 temas muy importantes en la agenda nacional. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Agradecido por la invitación, estimado Ariel, a la audiencia. Bendiciones en sus hogares. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Israel Quino, analista, hablando sobre 2 temas muy importantes. Seguimos hablando del caso o de los conflictos registrados el 2019 en nuestro país.